Y el apóstol Pablo, terminando de describir la oración que él hace por los colosenses, les dice a ellos que él ora con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es importante comenzar diciendo que el gozo tiene origen, este gozo del que Pablo está hablando, ¿verdad? Tiene origen divino. Usted podría pensar en estados de gozo humanos, pero todos son equivocados. Por ejemplo, hay gente que se siente confortable, cómoda, tranquila, porque tiene dinero o tiene alguna posición económica o social que le permite eso. Pero sabe que a lo largo de la vida he visto cómo gente con muchas posesiones y posiciones hasta se han suicidado, porque no había en ellos este tipo de gozo del que hoy estamos hablando, que es espiritual. Ahora, este gozo tiene origen divino porque cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Y eso produce confort espiritual, porque en primera instancia lo que produce es vida. Nosotros antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, lo primero que tenemos es vida. Y esa vida que nos da el Espíritu Santo, nos da confort, también nos da comodidad. Y otra maravillosa cosa que nos da es la tranquilidad mental. Ahora, algunas veces los cristianos no están tan tranquilos mentalmente, y básicamente es porque nos olvidamos a veces de quiénes somos y de qué tenemos. Yo creo que si el cristiano tomara conciencia de que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de él, si no solamente tomara conciencia, sino que lo entendiera y lo asimilara bien en su mente y corazón, viviría de otra manera. La tranquilidad, la paz, es para nosotros una realidad siempre y cuando nosotros sepamos asimilar nuestra condición espiritual actual. Cuando yo iba por primera vez a San Vito, me hice novio de una muchacha muy bonita que había en la iglesia bíblica de Pavas, ¿verdad? Pero resulta que ella era de allá, de San Vito, ¿verdad? A 6 horas de camino. Cuando íbamos para allá, ya era como la inauguración mía en la familia, ¿verdad? Me di cuenta que en el trayecto allá por el Cerro de la Muerte hay lugares donde hay unos huecos impresionantes, unos guindos, llamamos los ticos, ¿verdad? Unos guindos impresionantes de hasta 300 y 400 metros de profundidad. Si uno piensa cuando va en el bus, que íbamos en bus, en esos guindos y se queda viéndolos, seguramente que siente una cosa muy fea, un vacío, y empieza a pensar cosas tristes. Me voy a morir si este bus se cae ahí, no me salva la vida nadie, algo terrible va a pasar. Y si eres un poquito ansioso, no vas a disfrutar el viaje. Pero resulta que si cambias la visión a este lado, está una maravillosa vista de cosas lindas, desde flores hasta cataratas, desde pajaritos hasta animalitos que van por ahí. Y uno se pone a pensar en esas cosas lindas y se le acaba esta ansiedad. Ahora, eso es la vida para los cristianos muchas veces. ¿Sabe que por naturaleza enfocamos en lo malo? Por naturaleza estamos más pendientes de las cosas negativas. Por eso los noticiarios tienen tan buen horario y tanta publicidad.
Si los noticiarios no tuvieran tantos sucesos y tanto drama, posiblemente los pondrían a la 1 de la mañana. O como hacen con los programitas esos que son de cosas bonitas, ¿han visto? Los ponen en horarios que la gente todavía no ha llegado de trabajar. Y las noticias las ponen a las puras 7, para que todo el mundo haya llegado de trabajar y por lo menos ya pueda sentarse a ver todas esas cosas. ¿Y por qué tienen tanto éxito? Por eso, porque tienen demasiado drama y demasiados sucesos, cosas que al ser humano le llaman la atención. ¿Sabe? La vida en Cristo es muy linda. La vida en Cristo es una bendición tremenda. Ser hijo de Dios es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Ser un cristiano y tener al Espíritu Santo es algo que apenas si se puede explicar con palabras la bendición tan maravillosa que es. Pero además de eso, tiene grandes bendiciones asociadas: paz, salud, gozo, alegrías. Tiene tantas cosas buenas, pero a veces el cristiano decide ver para este lado del camino, donde hay guindos, donde hay tristezas, y todos tenemos alguna razón que si enfocamos en ella nos vamos a entristecer. Pero sepa que del otro lado de la ventana hay un paisaje maravilloso que el Señor ha pintado para usted. Y necesitas enfocarte en las cosas bellas que el Señor, las cosas buenas que el Señor te ha dado. Ahora, ocurre que el gozo humano se basa en las cosas materiales, las cosas seculares, pero el origen del gozo espiritual tiene que ver con nuestro cambio de naturaleza. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 4, él dice que por medio del Señor nosotros hemos recibido preciosas y grandísimas, dice él, promesas, por medio de las cuales hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Nota usted? Fíjese qué palabras más impresionantes. Participantes de la naturaleza divina. Hay una naturaleza caída, que es la naturaleza humana, y en esa naturaleza están todos los seres humanos. Pero hay un momento en que usted y yo pasamos de ser de la naturaleza caída, la naturaleza humana, a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, del mundo espiritual. Y esto es lo que hace que usted pueda, en medio de las dificultades y en medio de las tribulaciones, caminar en gozo. Y usted vuelva a pensar conmigo en la palabra gozo. Al principio le dije 3 estados que se asocian a la palabra gozo: confort, comodidad y tranquilidad. Confort, comodidad y tranquilidad. ¿Recuerda el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos Él me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Dios me dará un abrazo, le dará un abrazo a mi alma. ¿Cuándo? Cuando lo necesite. Bendita sea la misericordia de Dios. ¿Estás necesitando hoy un abrazo de alguien? El abrazo del Padre será suficiente. Pero necesitamos ¿qué? Entender quiénes somos, entender qué tenemos. Aparte de esto, el resultado, como les dije, es paz, es gozo, es fortaleza en el Señor. Recuerdo al rey David en el Salmo 27:1 diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? En estos días la gente anda con mucho miedo. Hace un rato conversaba con el querido hermano José Ramírez y le decía: hermano amado, el COVID está presente, sí, existe, pero el cristiano no debe temer. Si llega a contagiarse de COVID y llega a morir, la misericordia de Dios lo ha permitido. Porque en el libro de Job está escrito que Dios le ha puesto límites a los días de los hombres, de los cuales no pasarán. Nuestra vida y nuestra muerte están escondidos en Dios.
Él sabe cuándo es nuestro día y de ese día no pasaremos y no nos iremos antes. Y hermanos amados, en este periodo me ha tocado hacer las exegias fúnebres de dos hombres de Dios maravillosos. Dos hombres de Dios que vivieron para Dios y para el prójimo. ¿Y sabe lo interesante? Ninguno murió de COVID. Era su día, era su tiempo. Uno tenía 90 años y el otro tenía solo 60. Y los dos fueron objeto de la misericordia de Dios. Y así es como es esto, hermano. No tengas temor. Pero todo esto se puede decir desde el gozo espiritual. Desde que estás consciente de tu realidad espiritual, de que eres un hijo de Dios, de que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, y entonces puedes tener confort, comodidad y tranquilidad mental. ¿Cuándo es que el cristiano pierde esto? Cuando empieza a ver para otro lado que no sea el reino de los cielos. Cuando empieza a enfocar en lo material, en lo secular, en lo humano. Pero cuando cierra sus ojos y se lanza al vacío de los brazos del Señor, ahí, hermano, ahí, hermana, hay gozo. El texto dice que el gozo nos lleva a dar gracias, dando gracias al Padre. Y dice que demos gracias porque Él nos hizo aptos para participar con todos los santos de la herencia del Señor, de la herencia de luz. Yo pensaba en esta palabra aptos. ¿Qué significa aptos? Tengo un amigo que está en New Jersey y él tiene allá como unos 5 años, pienso. Hay un programa en el gobierno de Estados Unidos que le ayuda a la gente que perdió su trabajo por COVID. Pero resulta que hay algunas reglas. Hay otro programa que le permite a estudiantes llegar a Estados Unidos y le dan una tarjeta. Hay reglas. Hay otra tarjeta que le llaman la tarjeta verde que le permite a personas inmigrantes trabajar legalmente en Estados Unidos, pero hay requisitos. Tengo en Inglaterra a mi hija y ella lleva 5 años allá y todavía está terminando los trámites para la residencia. Y por ejemplo ella puede optar a algunas cosas en Inglaterra, pero no a todas hasta que tenga la residencia. Yo pensaba, en todo en la vida hay requisitos. Yo no soy máster en teología, entonces no puedo ser pastor de la Iglesia Bíblica Nazaret. Ahí para ser pastor hay que ser máster en teología con un título, ¿verdad? O sea, no puedes ser solamente el pastor Oldemar, tienes que tener el título de maestría en teología, ¿verdad? Esto es aptitud. Aptitud significa que para llegar a hacer algo hay requisitos. Bueno, justamente es lo que significa que el Señor nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hubo un momento en que nosotros no éramos aptos, no estábamos calificados para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuándo fue eso? Cuando nosotros estábamos lejos. Estábamos lejos de Dios. ¿Y qué significa estar lejos de Dios? Me gustaría que usted y yo leyéramos algunos textos al respecto. Por favor, busque Efesios 2:13. Efesios 2:13, puede abrir su app de la Biblia en el celular. Si el diablo lo tienta para que se vaya para Facebook, dígale que no, y usted siga leyendo la Biblia. Dice el texto así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto nos habla una vez más de la conversión. Y
esto debe producir gozo en su corazón. Nosotros estábamos lejos y ahora hemos sido hechos cercanos. Antier en el devocional hablé sobre el otro hijo, hablando de la parábola del hijo pródigo. Y explicaba que en esa parábola linda hay tres personajes. Uno es el padre, otro es el hijo insensato y el otro es el hijo sensato. ¿Sabe? Siempre me llamó la atención que cuando se enseña sobre ese texto, el mensaje que oímos siempre es sobre el hijo pródigo. Está bien porque nos interesa que la gente entienda que Dios tiene sus brazos abiertos para todo aquel que quiera arrepentirse. Pero hay un énfasis ahí que quiero hacer en el hijo que se quedó con el padre. Ese hijo que se quedó con el padre llegó donde el padre y cuando el padre salió a decirle: hey hijo, ¿por qué no entra? Tantos años te he servido, he sido obediente, he sido fiel y nunca me diste ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. La respuesta del padre es tan linda: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Ahora, si usted lo lee así, puede ser que no nos llegue corriente, pero le voy a explicar lo que ocurrió. Voy a devolverme al principio. El muchacho insensato llegó un día donde el papá y le dijo: papá, yo quiero que me dé mi parte de la herencia. En Israel no era visto bien, ni era costumbre, darle herencia al hijo menor primero que al mayor. Y el hijo mayor tenía derecho a 2/3 partes. Digamos que habían 99 pesos. Entonces al hijo mayor le correspondían 66 y al menor 33. ¿Por qué? Porque el hijo mayor se quedaba con la parte del papá. El texto dice que el papá les repartió. No dice que le dio al hijo menor, no dice que les repartió. O sea, a los dos les dio herencia. El insensato tenía el 33% y el otro tenía el 66%. Pero nunca se dio cuenta. Nunca se dio cuenta que el chorro de cabritos que habían ahí eran de él y que podía coger no 1 sino 10 cuando quisiera. Pero él nunca se dio cuenta. Y es lo que pasa con el cristiano promedio, nunca se da cuenta. Llega a ser tan normal su vida en Cristo que las cosas maravillosas le son cotidianas y no las valora. Como el saberse que ahora ya no es un pecador cualquiera, ahora es un pecador perdonado. El saberse que ahora ya no está lejos, que está cerca, el saberse que es de la familia de Dios y es participante de la naturaleza divina y es un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo de Dios con todos los privilegios que eso representa. Es maravilloso. Ahora voy a entrar en un tema que nos interesa para ver si logramos asimilar qué es lo que era estar lejos. Y por favor lea conmigo Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Qué significa estar lejos? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición que teníamos era muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y un muerto no tiene nada. Y un muerto no siente nada, no es nadie. Un muerto es solamente un recuerdo para los que lo amaban, pero ya en este mundo no cuenta. No puede hacer ni bien ni mal, no puede producir, no puede gastar, no puede nada, ni siquiera respira, está muerto. Eso significa que esa era nuestra condición. Pero vea cómo empieza el texto. Cristo os dio vida. Es tan maravilloso porque en estas poquitas palabras ocurre una cosa extraordinaria,
¿Qué voluntad tiene un muerto? Ninguna. No tiene ninguna voluntad. El Espíritu Santo de Dios tocó a ese muerto en el corazón y le dio vida. Es tan maravilloso, es un misterio tan extraordinario, porque la salvación no es iniciativa del hombre. El hombre no está buscando a Dios, pero Dios llegó a donde estaba ese muertito y le tocó el corazón y lo hizo tener fe, lo llamó y le dio fe, y entonces este hombre, esta mujer que estaban muertos en delitos y pecados, tuvieron vida. Ahora note cómo es que estábamos lejos. Dice, en los delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, ustedes en otro tiempo vivían, bueno, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Y cómo era que andaban en ese tiempo? Aquí está la descripción. Andaban ustedes siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una corriente con la que va toda la gente, y también va Juan Vicente, ¿no? Ahí va. ¿Dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Y eso éramos nosotros. Hace unos días hablaba de un asunto con mi esposa, de cómo han cambiado las cosas ahora con los medios sociales. Nos damos cuenta de todo. Entonces yo veo que fulano está en tal parte y sutana está en otra parte, y de pronto veo que pusieron una noticia aquí y otra noticia allá, y el mundo no ha cambiado mucho en cuanto a su concupiscencia y maldad, sí en cuanto a que ahora sabemos los casos puntuales porque hay mucha información. ¿Cómo es la corriente de este mundo con respecto a los negocios? Defraudación, evasión, elusión, palabras ticas, chorizo. Es ahora, ha sido toda la vida, pero ahora lo sabemos. Esta es la corriente de este mundo. ¿Cómo es un cristiano? No evade, no elude, no defrauda, no choricea. Antes vivíamos en esa corriente, ahora no. Con respecto a la vida íntima, como hay niños tengo que decirlo así, antes no era muy diferente ahora. Siempre hemos oído el término se juntó, ¿se acuerda? Se juntó. El cristiano busca cómo agradar a Dios y se aparta de la fornicación. ¿Ha habido adulterio toda la vida? Sí. Ahora sabemos más por los medios sociales, ¿no? Pero el cristiano no camina en esa dirección. Entonces vuelvo a lo que la Biblia está diciendo. Ustedes en sus delitos y pecados vivían siguiendo la corriente de este mundo en otro tiempo. ¿Nota? ¿No le da gozo eso? Que usted no es del montón, usted no es de los que andan en la corriente del mundo. Y vea, lo peor del caso es que en ese tiempo andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Es nuestro enemigo. Y ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. ¿No le da gozo a usted saber que Satanás ya no tiene nada que ver con usted? Nada. Un día le preguntaron a un rabí muy connotado, ¿qué es lo mejor que usted ha encontrado en la Biblia? Y él dijo que Satanás no tiene nada que ver conmigo. Y la palabra lo dice, primera de Juan 5:18, dice que el maligno no nos toca, él no tiene potestad sobre usted. Y Colosenses capítulo 2:15 dice que despojando a los principados y potestades, el Señor los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted no es un hijo de desobediencia, usted ya no camina en desobediencia, entonces ya usted no pertenece a este grupo. Eso es estar lejos. Vea el verso 3.
La gente que vivía lejos, entre ellos, también todos nosotros vivimos, agrega de nuevo, en otro tiempo. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy lejos? Bueno, aquí está. En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Queridos hermanos, hermanas, el cristiano busca agradar a Dios. Su naturaleza divina quiere agradar a Dios. Su corazón arrepentido quiere agradar a Dios. Su espíritu nacido de nuevo quiere agradar a Dios. Su alma piadosa quiere agradar a Dios. Pero si alguien que dice es cristiano vive en la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿qué significa eso? Lo que mi cuerpo pide, eso se lo doy. Eso es lo que quiere, eso le doy. O los pensamientos. ¿Cuál de ustedes no ha tenido un mal pensamiento esta semana? No, me gustaría decir que levante la mano, pero capaz que alguien la levanta y ya lo pongo a pecar de mentiroso, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido un pensamiento pecaminoso, malsano? Algo que incluso le avergonzaría contar, yo pensé en eso. Bueno, ser tentado no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Hacer la voluntad de los pensamientos es caer en pecado. Y la persona que vive haciendo la voluntad de los pensamientos no está cerca, está lejos. Ahora usted me dirá, pastor, entonces la conducta yo debo cambiarla para que estar cerca. No. Usted no debe cambiar su conducta para estar cerca. Usted debe recibir a Cristo en su corazón por la fe y nacer de nuevo para estar cerca. Y una vez que eso ocurre, su conducta cambiará en automático. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo hace el cambio en usted. Cuando usted no tiene a Cristo, no le interesa agradar a Dios. Le interesa más hacer los deseos de su carne y la voluntad de sus pensamientos. Pero cuando usted tiene a Cristo, a usted le nace, le complace, se alegra de vencer al pecado. Gloria al Señor. Entonces no es que yo lo hago para lograr llegar a Dios, no, sino que como ya yo llegué a Dios, el Espíritu Santo de Dios entra en mí, empieza en un proceso de regeneración y empieza a cambiar mi vida y empiezan a verse los frutos. El problema es que si no se ven los frutos, todavía estamos lejos. Ahora Él nos hizo aptos, ya nosotros somos aptos. ¿A qué se referirá el Señor con que podemos participar de la herencia de los santos en luz? Es que ya tenemos un lugar. ¿Se acuerdan San Juan 14? El Señor le dice a los discípulos, yo me voy, pero quiero que sepan que allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Por cierto, quiero que vea el tiempo presente de ese verbo. Hay muchas moradas, ya existen. Voy a ir a prepararle lugar a ustedes. Entre todo eso que hay allá, porque allá moran ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes, ancianos. Usted lo encuentra en el libro de Apocalipsis, es maravilloso. Todos ellos que viven allá, el Señor fue a hacernos un lugar a nosotros. Esa es nuestra herencia. La herencia de los santos en luz. ¿Por qué sé que dice que es eso a lo que se refiere? Porque está hablando de la herencia de los santos en luz. Ahora usted puede pensar que es la luz del Evangelio que alumbró nuestros ojos. Bueno, sí, pero eso es solamente el adelanto, dice Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida en los cielos, Efesios 1, 14. En realidad está hablando aquí de lo que viviremos una vez que muramos. Y también si el cristiano supiera para dónde va, no le daría tanto problema morir. Bueno, veámoslo un poquito, Apocalipsis. Busque por favor Apocalipsis 21, 23. Llegando al final de este texto, de esta enseñanza, veremos un poquito sobre esa. Vamos a descorrer la cortina un poquito y ver el cielo. La ciudad
la ciudad celestial, no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, bendito sea el Señor, y el Cordero es su lumbrera. Imagínense un lugar donde no hay noche, pero no dependemos del sol ni de la luna, sino que la mismísima gloria de Dios ilumina todo. Dice que la ilumina. ¿Cómo será la gloria de Dios? No tenemos a veces ni idea de cómo es la gloria de Dios, pero es magnífica. Él habita en luz inaccesible, dice la palabra. Él es luz. Bueno, hay algo más que tal vez usted no ha pensado, es que usted también estará lleno de luz. Este cuerpo suyo será glorificado, según dice 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Será transformado. Es muy interesante que a veces hemos tenido hermanos y hermanas que han tenido visiones de hermanos que han partido. Y siempre dicen que los ven en sus 30 y con su rostro lúcido y su pelo perfectamente arreglado y en un vestido blanco. Yo no puedo decirlo desde la parte bíblica, pero sí sé que en la Biblia dice que usted y yo estaremos llenos de luz. Nuestro cuerpo estará lleno de luz. Y alguien dirá, ¿será eso posible? Bueno, es que vamos a estar expuestos a la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés en el monte? 40 días, 40 noches, y cuando bajó nadie lo podía ver a la cara, hubo que ponerle una sábana encima porque el tipo reflejaba la gloria de Dios y nadie lo podía ver. Algo así pasará. Mire lo que dice Mateo, capítulo 13, verso 43. Entonces los justos, usted y yo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Empecé hablando de que hoy hablaríamos de gozo. ¿No le da gozo? Mientras otros estarán en el lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano nunca muere y donde la llama nunca se apaga, usted va a estar resplandeciente como el sol. Es maravilloso. ¿No le dan ganas de dejar de estar pensando en las deudas y en las enfermedades y en las cosas tristes de este mundo para enfocarse en las cosas del cielo? Dice la palabra de Dios, buscad, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busquen las cosas del cielo, donde está Cristo a la diestra del Padre. Hermano, aquello es más real que lo que nosotros tenemos hoy aquí. Es más real lo que le estoy diciendo que lo que usted y yo podemos vivir aquí. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál es la herencia entonces? Bueno, número 1, vida eterna. Viviremos para siempre con el Señor. Luego también tendremos absoluta paz. La salud que usted no tiene aquí. Yo siempre digo en broma que la Biblia dice que cuando Cristo venga todo ojo le verá, hasta este que no ve ni papa. Se murió hace 35 años y ese día lo verá. Y allá en el cielo ya no habrá ningún dolor, ninguna enfermedad física. Dice Juan Luis Guerra en una canción que en el cielo no hay hospital, y eso es verdad. Además de eso tendremos total y absoluto gozo y todo en la presencia del Señor. Por favor, busque Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios, qué lindo, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, no habrá clamor, ni habrá dolor, porque las primeras cosas, o sea, esto que estamos viviendo aquí, pasaron. Hermanos, nuestro peregrinar en la tierra es tan corto, nuestro paso por este mundo es tan corto, que no vale la pena sufrir y estar aprensivo, ansioso, angustiado por las cosas de este mundo, porque nos espera una eternidad, la herencia de los santos en luz.
Usted y yo somos participantes de la herencia de los santos en luz, no porque nosotros seamos muy buenos, no porque cumplamos todos los requisitos, sino porque el Padre nos hizo aptos, y nos hizo aptos por medio de la sangre de Jesucristo. Esta es una maravillosa verdad. Métala en su corazón, métala en su alma, métala en su mente, escríbala si quiere y empiece a ver para el cielo y a dejar de lado lo que pasa. Sabe, todo lo que pasa en este mundo, el Señor está en perfecto control. Así es de que, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sea que tengamos o no tengamos, como dice el apóstol Pablo, dice, he aprendido a vivir de todas maneras. Sé tener hambre y sé estar saciado. Sé tener mucho y sé tener poco. De todo me ha pasado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Qué lindo es saber, Señor, que tenemos tantas razones para estar gozosos. Hoy queremos darte gracias. Gracias, Señor. Gracias por habernos hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias. Porque no éramos aptos, porque estábamos lejos, pero tu misericordia me acercó, tu misericordia nos acercó. Rogamos, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por Atenas, por Costa Rica, para que más personas procedan al arrepentimiento, Señor. Y haya, Señor, más participantes en la herencia de los santos en luz, más gente apta por tu gracia, por tu misericordia. Quiero también rogarte esta tarde por cada petición de cada hermano, Señor, y cada hermana. Conforme a tu misericordia, extiende tu mano sobre cada asunto, Señor. Rogamos sanidad, rogamos provisión, rogamos paz, rogamos, Señor, que tu mano se mueva en nuestro favor, conforme a tu misericordia y tu bondad. Por Cristo Jesús. Y encomiendo a tu gracia a todos y cada uno de los que hoy han venido. Amén y amén. Qué lindo es el Señor, hermanos. Dios les bendiga. Vayan en paz. Salgamos los últimos primeros, ¿verdad? Recuerden que ahí está la canasta de diezmos y ofrendas para que pueda diezmar y ofrendar. Y que el Señor les bendiga y nos vemos la siguiente semana.